y de estos 1.7 millones de muertes a causa de tuberculosis pulmonar. El artículo de Bello que nos habla o nos da un panorama general de la epidemiología en México. Nos habla de esta epidemiología desde los años, o del año 2017 hasta el año 2017, donde nos habla exactamente de cuál es la epidemiología aquí en México durante esos 10 años. Y nos menciona que en México en el año de 2017 se diagnosticaron más de 18,000 casos nuevos y casi 2,000 muertes de personas debido a tuberculosis. La tablita que vemos aquí del lado derecho nos da un panorama de la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis meningia y los casos o la incidencia por 100,000 habitantes desde el año 2007 hasta el año 2017. Como vemos, en oscuro nos habla de la tuberculosis pulmonar, se ha mantenido constante, es decir, no ha habido una disminución en la incidencia desde el año 2017 hasta el 2017. A diferencia de la tuberculosis meningia, donde vemos que sí ha habido una disminución de esta. Hablando también de epidemiología, el artículo nos hace referencia a un análisis geográfico de la distribución de los casos de tuberculosis, donde nos menciona que la mayoría de casos nuevos se presentan, o el número mayor de casos se presentan en los estados de Baja California, Guerrero, Tabasco y Veracruz. También nos habla de que en México la tuberculosis se asocia con enfermedades como diabetes en un 20% de los casos, desnutrición en un 13% de los casos, VIH-Sida en un 10% y alcoholismo en un 6% de los casos. Esta tablita que vemos del lado izquierdo nos habla de casos de tuberculosis por 100,000 habitantes, de los grupos de edad y de género en donde se presentan mayoritariamente nuevos casos de tuberculosis. Si podemos observar, la mayoría de casos se analizan o se observan que aparecen entre los 50 a los 65 años de edad, con un pico en personas o en pacientes mayores de 65 años de edad, teniendo una mayor predilección por el género masculino. Y bueno, ya en cuanto a la epidemiología, fisiopatología, vemos que desde que hay una interacción de un paciente con tuberculosis pulmonar contagiosa con otra persona por medio de las gotitas de flush que le mencionaba anteriormente. Se sabe que gotitas incluso de 5 a 10 micrómetros de tamaño pueden permanecer en el aire hasta por 2 horas y que con un golpe de tos se suelen expulsar hasta 3,000 gotitas. La infección va a depender sobre todo de factores exógenos, tales como son la duración e intimidad de contacto con una persona enferma y el grado de contagiosidad y el ambiente que se va a compartir con esta persona. Sin embargo, el desarrollo de la enfermedad va a depender más que nada de factores endógenos, tales como son las defensas innatas inmunológicas del paciente, inmunológicas y la eficacia funcional de la inmunidad celular. Esto va a generar que se den diferentes escenarios, tales como enfermedad clínica que puede aparecer poco después de la infección y se va a clasificar o se va a denominar como tuberculosis primaria. Esta va a ser común en los primeros años de vida y en individuos con inmunodepresión, pero ya les estaré hablando de esta un poquito más adelante, un poquito más a fondo. Cuando la infección se adquiere ya en etapas avanzadas de la vida, es mayor o hay mayor probabilidad de que el sistema inmunitario contenga la infección, al menos de forma temporal, donde el bacilo va a permanecer inactivo y puede persistir por años antes de reactivarse. Es lo que se conoce como una enfermedad latente. Posteriormente, que existe una reactivación del bacilo y ya hay una infección activa por tuberculosis, se va a conocer como una tuberculosis secundaria, donde a manera general los pacientes tienen una mayor contagiosidad precisamente porque se conoce que desarrollan cavernas y posteriormente aumenta la secreción de la expectoración de Mycobacterium tuberculosis por la tos, como les mencionaba anteriormente. Un dato muy importante es de todos los pacientes infectados, solamente el 10% va a generar tuberculosis activa y de estos con tuberculosis activa la mitad la va a generar en el primer año de vida.
La interacción entonces de Mycobacterium tuberculosis con un hospedador humano va a comenzar, como ya les mencionaba, con gotitas infecciosas de los pacientes contagiosos que van a ser inhaladas por alguna persona que esté en contacto estrecho con estos pacientes enfermos. La mayoría de los bacilos va a quedar atrapadas en las vías aéreas superiores, sin embargo se sabe que menos del 10% de estos bacilos van a llegar a los alveolos. Ahí, bueno, existe un punto muy importante a mencionar, es que existe un incremento de la susceptibilidad para desarrollar la enfermedad activa o tuberculosis activa en ciertos grupos de personas, por ejemplo, en adolescentes y en la CENETUC. Se sabe, aunque no de manera específica, que existe un incremento en el desarrollo o en la susceptibilidad para desarrollar la enfermedad activa en pacientes con malnutrición, en pacientes posoperados de una gastrectomía, aquellos pacientes con antecedentes de diabetes tipo 2 o falla renal, pacientes también donde hay mayor riesgo, se sabe que son las personas embarazadas o en pacientes que están con terapias con esteroides o pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedades pulmonares como la silicosis, por decir un ejemplo, o en aquellos que hay una disminución en la inmunidad, como son aquellos pacientes que padecen linfomas, que están en terapia inmunosupresora, que tienen infección por VIH o pacientes posttransplantados. Como les mencionaba también, una vez que existe contacto con una persona enferma por tuberculosis, una vez que se da la infección y llega a este 10% de bacterias a nivel alveolar, existe una fagocitosis por macrófagos alveolares que no han sido activados, que van a estar fagocitando a estos bacilos. Esto va a generar que haya una fijación de la pared celular bacteriana de Mycobacterium tuberculosis con moléculas de superficie precisamente de estos macrófagos. Esto va a incluir más que nada receptores de complemento, receptores de manosis, receptores de inmunoglobulina y depuradores tipo A, que es a donde se van a estar uniendo estas bacterias. Esto se va a ver favorecido por la activación del complemento, lo que va a generar posteriormente la formación de un fagosoma. Después de la formación de este fagosoma, la supervivencia de Mycobacterium tuberculosis dentro del macrófago va a depender de la reducción de la acidificación por la falta de acumulación de protones vesiculares de trifosfato de adenosina a nivel intracelular en el macrófago. Y esto, la bibliografía mencionaba que se puede generar una serie de eventos complejos posteriores por acción de la pared bacteriana del propio Mycobacterium tuberculosis, alterando posteriormente la vía de la calcio-calmodulina, lo que va a generar un incremento de calcio intracelular con la posterior inhibición de la producción de fosfatidil-inositol 3-fosfato, que en condiciones normales el fosfatidil-inositol asignaría a estos fagosomas para que hubiera una maduración del mismo para posteriormente destruir la bacteria. Sin embargo, al verse alterado, pues no hay una destrucción de este fagosoma con la consecuente supervivencia de la bacteria dentro del macrófago. Si los bacilos logran detener la maduración del fagosoma, pues va a comenzar la réplica dentro del macrófago con una posterior ruptura del mismo, lo que va a generar que haya una liberación de estos bacilos dentro de su interior y con posterior expansión de la infección. En la fase inicial de cuando existe la interacción del hospedador y la bacteria, antes de que comience la respuesta de inmunidad adquirida, mediada por células, Mycobacterium tuberculosis va a pasar por un periodo de proliferación, como les mencionaba anteriormente, dentro de los macrófagos y va a dar a la formación posterior de un granuloma que va a estar caracterizado o más bien va a estar dado por la unión de macrófagos indiferenciados, como podemos ver en esta imagen, que es un corte histológico de un granuloma tuberculoso, donde vemos que hay múltiples micobacterias, células gigantes multinucleadas y células epiteloides. Se ve que esta formación del granuloma, o se sabe, está favorecida por la presencia de una proteína micobacteriana denominada SAT6, que va a inducir la secreción de una metaloproteinasa que se llama metaloproteinasa de matriz 9. Esto va a generar que hayan diferentes quimioatrayentes y los productos bacterianos liberados permitan a las células dendríticas tener acceso a los bacilos.
Posteriormente, estas células dendríticas van a migrar a los ganglios linfáticos, donde va a haber una presentación de antígenos bacterianos a los linfocitos T. Posteriormente, después de 4 a 2 semanas de infección, se van a desarrollar respuestas del hospedador a Mycobacterium tuberculosis, una respuesta inmunitaria celular con la activación de macrófagos y una respuesta que va a producir lesión a los tejidos. La respuesta de activación de los macrófagos va a ser un proceso que va a estar mediado por células T, que va a generar la destrucción de estos macrófagos infectados por Mycobacterium tuberculosis, lo que va a permitir ser capaz de destruir estos macrófagos y digerir a los bacilos tuberculosos. Esta respuesta va a estar dada por una hipersensibilidad tardía a varios antígenos bacilares y también a consecuencia de esta destrucción de macrófagos con múltiples bacilos, se va a generar una necrosis gaseosa de los tejidos afectados. La acumulación precisamente de todos estos macrófagos activados y la destrucción de los mismos va a formar lesiones granulosas, lo que se va a conocer como tubérculos, que en general va a ser una acumulación de linfocitos y macrófagos activados que van a evolucionar a células epiteloides y células gigantes. Precisamente en esta imagen se observa un tubérculo que se obtuvo a nivel ganglionar de un paciente con tuberculosis activa. Esta respuesta va a estar mediada por diversos productos bacterianos, en donde no solo va a haber la destrucción de estos macrófagos, sino también se va a producir necrosis sólida en el centro del tubérculo. Se sabe que aunque Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir a esta activación en el interior del tubérculo, su crecimiento se va a ver inhibido precisamente porque existe una baja tensión de oxígeno y un pH ácido dentro del tubérculo. En este punto, algunas lesiones pueden cicatrizar con fibrosis posterior y calcificación subsiguiente, en tanto que en otros pacientes puede ocurrir inflamación y necrosis en otras lesiones. Y una menor parte de los casos, la respuesta de activación de los macrófagos va a ser débil y la proliferación micobacteriana solamente va a ser inhibida si se intensifica la reacción inmunológica previa que va a provocar destrucción hística. En estos pacientes, la lesión tiende a aumentar de tamaño y a extenderse cada vez más al tejido circulante. En el centro de la lesión pues va a haber material gaseoso que se va a licuar y posteriormente va a haber invasión y destrucción de las paredes bronquiales de estos pacientes y de los vasos sanguíneos, seguido de la formación de cavernas, como podemos ver en la imagen de este corte de un paciente, de un pulmón de un paciente que padeció tuberculosis con la formación de múltiples cavernas. Una vez que ya están formadas las cavernas, el material gaseoso licuado que estaba dentro de ellas va a ser abundante en bacilos y se va a expulsar a través de los bronquios, precisamente como les mencionaba, se va a eliminar hacia el medio a través de maniobras respiratorias como la tos y al hablar. Esto va a hacer que los pacientes sean realmente infectantes o que expulsen una cantidad elevada de bacilo tuberculoso, perpetuando así el ciclo, o sea originando un ciclo vicioso de infección precisamente del paciente hacia los contactos que tenga él mismo. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, la tuberculosis se puede diferenciar o se divide en pulmonar y extrapulmonar. Dentro de la pulmonar, como les mencionaba anteriormente, pues está la primaria, que va a ser generalmente, se va a ver mayormente en pacientes con inmunidad, con alteraciones de la inmunidad o en pacientes pediátricos. La postprimaria, que va a ser la activación de una infección previa con posterior enfermedad activa, y como les mencionaba, la enfermedad latente. Dentro de los casos extrapulmonar, pues se sabe que puede haber afectación de ganglios, afectación de pleura, enfermedad genitourinaria, osteoarticular, del sistema nervioso central y gastrointestinal. Clínicamente los pacientes pueden referir múltiples síntomas, son un poco inespecíficos. De hecho, esta tablita nos habla de la comparación de los síntomas que se observan en un paciente con enfermedad primaria y en un paciente con enfermedad postprimaria. Como vemos, en la enfermedad primaria
el número de pacientes afectados es menor a los que presentan signos clínicos en una reactivación o en una tuberculosis postprimaria. Bueno, ya hablando exactamente de la infección primaria, pues esta va a aparecer poco después de la infección inicial, porque como les mencionaba previamente, la inmunología o el sistema inmune del paciente no puede contener el inicio de la infección. Muchas veces se presenta sintomática o con síntomas inespecíficos. Como les mencionaba, los síntomas aparecen en un número menor de casos que en la reactivación o en la tuberculosis postprimaria, y a menudo se va a observar en niños y en personas inmunocomprometidas. Por lo general, se van a observar datos radiológicos en la zona media e inferior de los pulmones y se caracteriza por una lesión que se conoce como complejo de Ghon. Esta se va a caracterizar o se va a deber al agrandamiento de los ganglios linfáticos con calcificación posterior. Ahorita les estaré explicando más a detalle. La linfadenopatía mediastínica e iliar va a ser la manifestación radiológica más común de la tuberculosis primaria y se va a mostrar o se va a observar imagenológicamente, ya sea en radiografía o en tomografía de tórax, como un centro de baja atenuación de realce periférico de borde en imágenes de tomografía y hallazgos que se van a deber a necrosis gaseosa central con tejido inflamatorio granuloso periférico. Estas radiografías o estas imágenes, la que vemos está aquí del lado derecho, es la radiografía de un niño de 6 meses con tuberculosis primaria. Nos muestra la de la flecha, nos muestra o es compatible con una franja paratraqueal derecha que nos habla de una linfadenopatía y con una consolidación que se observa donde está la punta de la flecha en los lóbulos derecho medio e inferior. Y la imagen de la tomografía es de un paciente varón de 6 meses de edad, donde se observa una linfadenopatía mediastínica que está señalada con la puntita de la flecha y un pequeño derrame pleural del lado derecho. Entonces, pues ya de manera de resumen, es importante recalcar que la lesión, como ya les dije, más importante o que se va a observar en estudios de imagen en la tuberculosis primaria va a ser la linfadenopatía mediastínica iliar y que es mayoritariamente observada sobre todo en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes pediátricos. Esta bibliografía nos mencionaba unos datos muy importantes. Mencionaba que la linfadenopatía se va a observar del 83 al 96% de los casos pediátricos, sin embargo, solamente en el 10 al 43% de los casos en adultos y generalmente va a involucrar ganglios linfáticos paratraqueales e iliares derecho. Y pues un punto muy importante es que la linfadenopatía puede ser el único dato clínico, el único que encontremos en un paciente pediátrico con infección por tuberculosis. En la infección postprimaria va a ser el resultado de la reactivación de una infección latente por tuberculosis mycobacterium. Los segmentos o donde se observa mayor alteración va a ser en el segmento apical y posterior de los lóbulos superiores. El grado de afectación parenquimatosa que vamos a observar en la radiografía va a variar mucho desde pequeños infiltrados hasta un proceso cavitario extenso, a diferencia de la infección primaria en donde hay una lesión muy característica, nos mencionaba la bibliografía, aquí podemos encontrar múltiples lesiones hasta datos con cavernas extensas y que va a depender más que nada del desarrollo de la enfermedad en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas igual van a ser inespecíficas en estos pacientes, como les mencionaba anteriormente, y ya les estaré mencionando de ellas un poquito más adelante. Bueno, aquí vienen múltiples imágenes de pacientes, de diferentes pacientes con tuberculosis pulmonar, porque como les mencionaba, podemos observar diferentes datos radiológicos en la tuberculosis postprimaria. En la imagen número 1 del lado izquierdo, vemos una radiografía de tórax con pérdida de volumen del lóbulo superior derecho y cavidades pequeñas que menciona que no son claramente visibles, pero que hay una diseminación endobronquial del segmento superior del lóbulo inferior derecho.
lo que podría sugerir o hacernos sospechar de la presencia de cavidades o cavernas. Posteriormente, en este mismo paciente se toma una tomografía o se realiza una tomografía computarizada de tórax, donde se observan claramente la enfermedad cavitaria, sobre todo a nivel donde podemos observar las flechitas con la presencia de múltiples cavernas. Y por último, en la imagen del lado derecho también la presencia de una imagen de un paciente de 65 años de edad con síntomas clínicos de tuberculosis, donde se toma una radiografía y se alcanza a observar claramente la presencia de cavernas a nivel de hemitórax o de pulmón izquierdo. Bueno, como les mencionaba, en estos pacientes los síntomas suelen ser inespecíficos y muchas veces se suelen relacionar con otro tipo de enfermedades. Puede aparecer fiebre, que por lo general aparece al final de la tarde. Los pacientes también refieren sudores nocturnos, pérdida de peso, adelgazamiento, anorexia, malestar general y debilidad. La tos, que en el comienzo no va a ser productiva y se va a circunscribir a la mañana, más tarde se va a acompañar de expulsión de esputo purulento, a veces con estrías sanguinolentas. Y en el 20 a 30% de los pacientes puede aparecer hemoptisis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la exploración física de estos pacientes? Pues muchos datos era como ya les mencionaba anteriormente. Podemos encontrar un paciente con fiebre, podemos encontrar un paciente con pérdida de peso. Sin embargo, a la hora de realizar la auscultación, mencionaba que no en todos los pacientes hay como un dato clínico característico, pero que suele haber estertores inspiratorios o en algunos casos donde hay múltiples cavernas, se suele auscultar un soplón fórico precisamente por la presencia de estas cavernas. El laboratorio pues no es específico, se puede observar anemia que es poco intensa, leucocitosis, trombocitosis y puede haber incremento de la BCG y de la PCR. Sin embargo, no son datos específicos de la tuberculosis y no se suelen observar en todos estos pacientes. Otros datos que nos pueden hacer sospechar que el paciente esté padeciendo o esté teniendo tuberculosis, además de los síntomas, pues son los cambios en la radiografía, la evidencia de cavitación, que el paciente pues obviamente tenga cultivos positivos, que haya una respuesta a tratamiento, incluso aunque no tengamos cultivos positivos o un diagnóstico establecido, y que en las imágenes de tomografía pues también encontremos datos imagenológicos compatibles que nos hagan sospechar de tuberculosis. Bueno, para el diagnóstico hay que tener un alto índice de sospecha, sobre todo porque hay pacientes en los que, como les dije, las manifestaciones clínicas van a ser muy inespecíficas. Posteriormente hay que hacer en los pacientes en los que sospechemos que probablemente puedan tener tuberculosis pulmonar, hacer una confirmación bacteriológica. Es importante saber que el FROTIS, aunque es uno de los estudios más solicitados, no es específico, pero que al realizarlo, la mejor muestra de esputo va a ser la que se tome por las mañanas y también posteriormente valorar la necesidad de hacer un cultivo en esta muestra de esputo. En caso de que los pacientes no pueden expectorar, mencionaba que se pueden realizar múltiples acciones. Una de ellas es, recomendaba dar nebulizaciones al paciente con solución salina para que haya una mayor producción de esputo, incluso hasta tomar la muestra por fibrobroncoscopía. Esto valorando, pues claro, las características clínicas y la capacidad de expectorar de cada paciente. Sin embargo, pues existen muchas dificultades en el diagnóstico. La dificultad para cultivar estos bacilos, la presencia de estudios imagenológicos que no sean compatibles o que estén dudosos para pensar en una tuberculosis pulmonar, la biopsia de material no específico, la falta de especificidad de las diferentes pruebas que se pueden realizar o que los síntomas de un paciente no sean, se atribuyan o no sean sospechosos inicialmente para tuberculosis. Bueno, el examen microscópico, aunque es rápido y es poco costoso, tiene una baja sensibilidad del 40 al 60%. Se recomienda tomar 3 muestras, preferentemente por la mañana. Mencionaba que al menos de 3 mililitros, pero que lo ideal sería aproximadamente entre 5 a 10 mililitros.
Para que consideremos que esta prueba es positiva, es necesario la demostración de uno o más bacilos en la lectura de 100 campos del frotis, de la expectoración o de cualquier otro espécimen. En todos los lo que se recomienda, según la norma oficial mexicana aquí en México, es que en todos los pacientes sintomáticos, respiratorios o casos probables se debe realizar la toma de examen microscópico en 3 muestras de expectoración seriadas. Posteriormente, con el cultivo se sabe que es el estándar de oro y las muestras pueden inocularse en medios de agar o de huevo y se van a incubar a 37 grados centígrados. Un dato importante es que Mycobacterium tuberculosis va a crecer con lentitud y se va a requerir aproximadamente de 4 a 8 semanas para la detección del crecimiento. Lo que recomienda la norma oficial mexicana que se da aquí en México es que se debe hacer al menos un cultivo de líquido en todas las muestras, ya que el cultivo pues, es la prueba microbiológica estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis. Y también se recomienda que se tome un cultivo en pacientes en donde exista sospecha clínica y radiológica de tuberculosis con resultado negativo de 3 baciloscopías, en caso de sospecha de tuberculosis de localización extrapulmonar y en todos los casos en los que se sospeche tuberculosis renal o genitourinaria. Para pacientes que tengan VIH-Sida también se recomienda que exista de primera instancia o que se tome la primera instancia un cultivo, y en caso de sospecha de tuberculosis en niños y pacientes sujetos a tratamiento estrictamente supervisado en quienes al segundo mes persista la baciloscopía positiva. Bueno, la prueba de amplificación de ácidos nucleicos se va a recomendar en pacientes con baciloscopía negativa en los que se considera que la tuberculosis pulmonar se encuentre activa, y en aquellos con baciloscopía positiva para diferenciar Mycobacterium tuberculosis de las micobacterias no tuberculosas. Esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad del 98 y 68% en el caso de baciloscopías positivas, y en el caso de baciloscopías negativas se ha observado que tiene una sensibilidad y especificidad del 72 al 93%. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos incluye la prueba de MTD y la prueba de MTB, perdón. Sin embargo, en algunos pacientes, incluso aunque no se tenga una comprobación de la presencia de tuberculosis, el 16% de estos casos fue confirmado por una respuesta clínica al tratamiento. Es decir, en los pacientes en los que haya una gran sospecha clínica, sin embargo, no tengamos pruebas que nos respalden, pero clínicamente el paciente sea sospechoso de padecer tuberculosis, incluso en esos pacientes se puede considerar que tiene la enfermedad activa precisamente si se observa una respuesta clínica al tratamiento. Existen otras pruebas que se pueden realizar o que están en estudio actualmente. Pero ya les estaré hablando un poquito más de ellas más adelante. Existe un estudio que es el que podemos observar en la pantalla, donde se realiza un estudio retrospectivo sobre el impacto de la amplificación de ácidos nucleicos que se realiza de marzo de 2011 a diciembre de 2017 para valorar la tasa de notificación de errores a la CDC posteriormente al realizar la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Estos resultados, este estudio nos arroja los resultados de que esta tasa precisamente de notificación de errores a la CDC disminuyó del 64.3% en pacientes en quienes se realizó una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, y se redujo los tratamientos antituberculosos innecesarios administrados a casos sospechosos. O sea, nos habla de que esta prueba se recomienda para evitar iniciar tratamiento en pacientes en los que previamente habíamos tenido cultivos negativos o teníamos la sospecha de que pudiera padecer tuberculosis. Las pruebas de susceptibilidad molecular
Se recomiendan para pacientes que han sido tratados por tuberculosis en el pasado, en aquellos pacientes que nacieron o vivieron durante al menos un año en un país extranjero con al menos una incidencia moderada de tuberculosis o una alta prevalencia de tuberculosis multiresistente, o en aquellos pacientes que son contactos de pacientes con tuberculosis multiresistente o están infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. Otras pruebas, que era la que les mencionaba anteriormente, es la IgRA, que va a cuantificar el interferón gamma producido por linfocitos T sensibilizados en respuesta de contacto con antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Esta no va a discriminar infección previa o actual, entonces se utiliza más que nada para el diagnóstico de tuberculosis latente. Y otra prueba que nos mencionaba que está, que se recomienda o está en diferentes estudios para valorar su eficacia es la TB-LAMP, que habla de la amplificación de ADN isotérmica mediada por horquillas. Es una prueba muy similar a la que se hace como la reacción en cadena de polimerasa. Sin embargo, mencionaba que el equipo y el material utilizado no era tan costoso y era más fácil de poder obtenerlo. Por lo tanto, esta prueba podría realizarse en aquellos pacientes en los que no se pudiera tener acceso a realizar otras pruebas más complicadas o más difíciles de realizar. El artículo de CHIT del año del 2019 mide la precisión diagnóstica de la TB-LAMP, que era la que les mencionaba anteriormente, comparado con la microscopía de Frotis y la amplificación de ácidos nucleicos con la prueba Expert-MTB. Reporta los resultados, una mayor sensibilidad que la microscopía de esputo, sin embargo, una sensibilidad ligeramente menor a comparación con la amplificación de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, se recomienda su uso, sin embargo, siempre que se pueda obtener se tenga acceso a las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, pues preferiblemente utilizar o realizar la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Para los casos de tuberculosis latente, se recomienda la Sociedad Americana recomienda realizar un ensayo de liberación de interferón o IgRA en lugar de la prueba cutánea de tuberculina. Sin embargo, al no contar con el IgRA, mencionaban que puede ser una opción bastante adecuada a realizar la prueba de tuberculina en estos pacientes, sobre todo en personas mayores de 5 años que cumplan con los siguientes criterios: que probablemente estén infectadas con Mycobacterium tuberculosis, tengan un bajo riesgo o riesgo intermedio de progresión de la enfermedad, donde se ha decidido que las pruebas para tuberculosis latente están justificadas, o tengan un historial de vacunación con BCG poco probable para realizar la prueba de tuberculina. Aquí en México lo que recomienda la norma oficial mexicana es que la prueba para tuberculosis latente se realice a estudios de contactos en apoyo al diagnóstico diferencial de tuberculosis o para realizar estudios epidemiológicos. Bueno, inicialmente se sugiere realizar una IgRA en lugar de una prueba de tuberculina en los pacientes individuos de 5 años o más que probablemente estén infectados con Mycobacterium tuberculosis y que tengan un riesgo bajo o intermedio de progresión de la enfermedad, y en quienes haya justificado que es necesaria la realización de las pruebas. Las pautas recomiendan que las personas con bajo riesgo de infección y progresión de la enfermedad pues no se realicen estas pruebas. Se sugiere una segunda prueba de diagnóstico si la prueba inicial es positiva en individuos de 5 años o más, y también sugieren que se haga una correlación clínica de acuerdo pues, a las características clínicas que presenta el paciente, así como las características imagenológicas, para con una prueba de tuberculina o de IgRA determinar si el paciente es o no, o tiene o no una tuberculosis activa, no simplemente por el hecho de que saliera la prueba positiva, porque como les mencionaba anteriormente, esta no nos habla de enfermedad activa, sino de un paciente que pudo haber tenido ya tuberculosis. Bueno, y la manera en que se realiza la prueba de tuberculina pues va a ser la administración de 0.1 mililitro inyectados por debajo de la superficie de la piel del antebrazo. Va a aparecer una elevación pálida y se va a tener que leer el aumento de esta elevación en 48 a 72 horas. En la población en general, para que se considere positiva, esta induración tiene que medir 10 milímetros o más, y en pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana, la induración tiene que ser de 5 milímetros o más de diámetro transverso.
Bueno, en cuanto a la tuberculosis y la infección concomitante con virus de la inmunodeficiencia humana, se sabe que estos pacientes tienen mayor probabilidad de presentar enfermedad diseminada, hay mayor número y gravedad de síntomas comparado con una persona que no padece infección por VIH y tiene una progresión más rápida. Las características clínicas radiológicas van a estar asociados con la cantidad de TCD4 que presenta el paciente. Por ejemplo, en un paciente con TCD4 menor a 200 se ha observado que se presentan con linfadenopatía ileal y mediastínica a comparación de pacientes con una mayor cantidad de TCD4 en donde se observa radiográficamente mayor número de casos la presencia de cavitación. Y en pacientes con infección por VIH, pero con un recuento de TCD4 mayor a 300, la prueba de tuberculina va a ser positiva en el 50 al 80% de los casos en aquellos con pacientes que presenten una tuberculosis activa. Bueno, la presencia de tuberculosis en pacientes ancianos se sabe o se ha observado que la edad es un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad y tiene mayor riesgo precisamente porque estos pacientes tienen otras comorbilidades y los cuadros clínicos con los que se van a presentar estos pacientes van a ser atípicos, van a tener menos síntomas generales. Incluso mencionaba la bibliografía que en algunos pacientes pueden estar asintomáticos con evidencia radiológica únicamente. Un estudio que nos examinó prospectivamente a 93 pacientes consecutivos mayores de 60 años que ingresan a un hospital por tuberculosis pulmonar en Sudáfrica, y de ellos únicamente el 7% tenía infiltrados puramente apicales, el 48% de estos pacientes tenía zonas pulmonares en medias e inferiores únicamente a nivel radiográfico, y el 46% de estos pacientes tenía infiltrados mixtos entre los campos pulmonares superior e inferior, y las cavernas o cavidades no fueron tan comunes. Bueno, ya hablando un poquito del tema cultural, pues les quiero compartir del lugar de donde yo vengo, de San Blas, en el estado de Nayarit. Bueno, San Blas fue fundado en la época de la colonia española, era un puerto importante en el tiempo del virreinato. Fue colonizada y fundada por Nuño de Beltrán. En el tiempo del virreinato se conocía que era un puerto muy importante, ya que era el único contacto que se tenía con Asia, en donde llegaban la presencia de barcos, había la presencia de barcos que traían seda, tanto especias, a México, y era el único lugar por donde se podían obtener estos productos. Fue llamado así en honor al santo patrono del monje Blas de Mendoza, precisamente recomendado este nombre por su colonizador Nuño Beltrán. Es un lugar costero, también tiene amplia presencia de mangles y es muy característico o muy conocido precisamente porque cuenta con una reserva natural de manglares que se conoce como La Tobara, que es lugar donde hay abundante presencia de aves, de tortugas y sobre todo de cocodrilos, que es la mayor atracción precisamente de esta reserva natural, ya que aquí se da el crecimiento y conservación de estas especies de cocodrilos. De hecho, hay como un atractivo turístico que se realiza aquí en San Blas, que es precisamente el viaje en lancha por estos manglares, por este lugar donde hay abundantes cocodrilos, y se suele observar que incluso van nadando a un lado de la lancha por la que tú vas pasando. Okay. Otro dato muy característico o que puso en conocimiento a San Blas ante el mundo es la presencia de la historia de la loca del muelle de San Blas, conocida así precisamente por su historia. Ella es Rebeca Méndez Jiménez. La historia, pues más que nada, consiste en que el 13 de octubre de 1971, Rebeca despidió a su novio Manuel, un pescador con quien se casaría en 4 días precisamente. Ese día el pescador sale pues a realizar sus actividades y por la noche sucede la presencia de un huracán conocido como Priscila, que causó el naufragio de dicha embarcación y no hubo sobrevivientes. Lo curioso de la historia es que Rebeca siempre esperó a su amor,
Entonces se hizo famosa porque todos los días iba a la playa a esperar que regresara y iba ella vestida de novia. La gente de San Blas pues la conocía, era una persona tranquila, no era agresiva, que le gustaba contar su historia de cómo ella esperaba todavía a su amor y cómo rechazaba la idea de que él se hubiera muerto precisamente en este naufragio. En una ocasión, Rebeca contó su historia a dos personas, uno de ellos era el Fernando, me parece que se llama, del grupo Mana. Entonces le llamó bastante la atención esta historia y fue que de ahí creó su canción del Muelle de San Blas, que es pues mundialmente conocida. Bueno, y de lo gastronomía característica, pues es lo más importante son dos platillos, que es el pescado zarandeado, que pues remonta su origen a épocas prehispánicas y se suele preparar principalmente con guachinango, pargo y robalo, que son peces que son característicos de la región y que se suelen obtener precisamente ahí mismo en San Blas. Una cuestión muy característica de la forma de realizarlo en San Blas es que precisamente porque tenemos mucho mangle, se cose sobre o se prepara sobre leña de mangle que le da un sabor muy característico y muy especial. Y precisamente posterior a la ingesta del pescado zarandeado se recomienda el tradicional pan de plátano, que igual es característico de San Blas. Inicialmente, en cuanto llega una persona a San Blas, es lo primero que puede observar los puestos de venta de tradicional pan de plátano. Y bueno, esto es un poquito de lo que es el lugar de donde yo vengo. Eh, para cuando gusten visitarlo, allá tienen su casa. Bueno, ya continuando con el tema, el tratamiento se va a centrar tanto en curar al paciente como en minimizar la transmisión a otras personas. Sin embargo, el tratamiento sigue siendo un desafío porque existen muchas situaciones que pueden alterar el apego al tratamiento de estos pacientes. Por ejemplo, la edad, comorbilidades, el estado inmunológico del paciente, su estado nutricional, el abuso de alcohol, la adherencia al tratamiento, la tolerancia a los fármacos, entre otros. También están relacionados la eficacia del tratamiento con factores relacionados con el organismo o con la bacteria, como la virulencia, la susceptibilidad de esta al tratamiento otorgado y las lesiones características que se observen en la radiografía de estos pacientes, es decir, una enfermedad muy avanzada o la presencia de lesiones o múltiples cavernas que mencionaba que se ha observado que en estos pacientes tienen una menor respuesta al tratamiento. Bueno, pues los objetivos del tratamiento es reducir rápidamente la cantidad de bacilos en crecimiento activo para disminuir la gravedad de la enfermedad y minimizar el riesgo de muerte y discapacidad en estos pacientes, así como erradicar las poblaciones de bacilos persistentes para lograr una cura duradera, es decir, prevenir recaídas después de completar la terapia y, por último, prevenir la adquisición de resistencia a los medicamentos durante la terapia administrada. Aquí en México el esquema que se utiliza o el esquema que se recomienda por la norma oficial mexicana es un tratamiento primario acortado de 6 meses, donde los primeros 2 meses el tratamiento es a base de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol con un tratamiento de sostén de 4 meses posteriores con isoniazida y rifampicina, perdón. Y también existen o habla la norma oficial mexicana de múltiples esquemas de acuerdo si existe un abandono o fracaso o recaída del tratamiento al tratamiento primario, si existe abandono o fracaso a un retratamiento estandarizado. Sin embargo, los esquemas que se recomiendan aquí en México, revisando bibliografía de otros países, no son los que se realizan o no son los que se recomiendan en otros países. Estaremos hablando también de las recomendaciones que da la Sociedad Americana para el inicio del esquema en pacientes con tuberculosis. Bueno, las dosis o los fármacos antituberculosis de primera línea, que como les decía es isoniazida, rifampicina, pirazinamida
streptomicina y etambutol son las que podemos observar aquí, la presentación, la dosis diaria que se recomienda y las reacciones adversas más comunes, como por ejemplo isoniazida, que es la neuropatía periférica, hepatitis, rifampicina, que también puede haber hepatitis, hipersensibilidad al mismo fármaco o interacciones con otros medicamentos, y la piracinamida, que se ha observado que puede causar o puede generar la presencia de gota en diferentes pacientes, así como hepatitis. Streptomicina con una reacción que puede ocasionar vértigo, hipoacusia y dermatosis, y el etambutol con alteraciones de la visión. Bueno, el tratamiento primario acortado que se recomienda realizar aquí en México, que se realiza aquí en México, se divide, como les decía, en una fase intensiva bactericida, donde se va a caracterizar por la administración del tratamiento de lunes a sábado hasta completar 60 dosis administradas en una sola toma. Los fármacos a base de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y con las dosis respectivamente de 600 miligramos, 300 miligramos, de 1500 a 2000 miligramos y etambutol de 1200 miligramos. Y la fase de sostén o esterilizante, que se administra 3 veces por semana, de lunes, miércoles y viernes hasta completar 45 dosis, y está caracterizada por los fármacos, se dan los fármacos isoniazida y rifampicina, dosis de 800 y 600 miligramos. Bueno, estos son los regímenes recomendados por la Sociedad Americana, por la CDC y por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, y el tratamiento de primera línea o el tratamiento que se prefiere en pacientes de nuevo diagnóstico de tuberculosis pulmonar es lo que se observa aquí en el número 1, donde se tiene que administrar o se recomienda administrar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Lo único que cambia es las dosis a comparación de lo que se realiza aquí en México, en donde se tiene que administrar de 7 días por 56 dosis la isoniazida y la rifampicina, y la piracinamida y el etambutol 5 días a la semana por 40 dosis en la fase intensiva, y en la fase de mantenimiento recomiendan isoniazida y rifampicina 7 días a la semana por 126 dosis o 5 días a la semana por 90 dosis. Okay, si vemos, pues los fármacos que se utilizan son los mismos tanto aquí en México como los que recomienda la Sociedad Americana, pero el número de dosis es en donde sí se observa una diferencia. Y bueno, les mencionaba anteriormente la presentación y la dosis recomendada aquí en México, y aquí nos habla sobre la presentación de los diferentes fármacos y la dosis que se recomienda para el inicio de la terapia, tanto en adultos como en niños. Esta guía también nos hablaba sobre el uso de tratamiento o el inicio de tratamiento empírico en pacientes en los que no tenemos una prueba que nos confirme la presencia de tuberculosis, pero que se recomiende iniciar o no, o tengamos duda de iniciar o no el tratamiento. En los pacientes en los que se está a favor del inicio del tratamiento empírico son aquellos en que tienen riesgo de progresión o de diseminación de la enfermedad, por ejemplo, en pacientes menores de 2 años o que tuvieron un gran riesgo de infección por la edad, por el contacto, etcétera. Imagenológicamente y laboratorialmente en aquellos pacientes que tengan imágenes consistentes sospechosas de tuberculosis pulmonar, o que tengamos una prueba rápida positiva aunque no tengamos un estudio confirmatorio, y que pacientes que tengan clínica compatible o síntomas típicos de tuberculosis pulmonar, donde se va a estar a favor del inicio del tratamiento. Sin embargo, pacientes que no presenten datos clínicos compatibles ni imagenológicos y tengan un riesgo no alto de presentar la enfermedad, se recomienda no iniciar este tratamiento. Bueno, en el caso del tratamiento para tuberculosis e infección por virus de la inmunodeficiencia humana, se sugiere usar el régimen diario estándar de 6 meses, que consiste en una fase intensiva de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, seguida de una fase de continuación de 4 meses con isoniazida y rifampicina para el tratamiento.
Cuando el paciente no recibe terapia antirretroviral, se sugiere extender la fase de continuación con isoniazida y rifampicina por 3 meses adicionales. El tratamiento antirretroviral debería iniciarse 2 semanas para aquellos pacientes, 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento para tuberculosis en pacientes con un recuento de TCD4 menor a 50 células y entre 8 y a 12 semanas posteriores para aquellos con un recuento mayor o igual a 50 células, precisamente para evitar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, donde se observan descompensación de los síntomas de estos pacientes, y se recomienda únicamente en caso de que este llegara a suceder, pues tratamiento sintomático en los casos leves y valorar la necesidad del uso de esteroides en los casos severos. Bueno, la clasificación de los pacientes según el estado bacteriológico se pueden clasificar de diferentes maneras, como observamos en esta diapositiva. En los pacientes con un abandono va a ser aquellos en donde existe una interrupción del tratamiento durante 30 días o más. Pacientes se van a considerar con recaída cuando aparezca una baciloscopía positiva después del egreso por curación, y fracaso si la persistencia de la baciloscopía es positiva después del término del tratamiento o después de un periodo de negativización durante el tratamiento. El paciente vuelve a presentar baciloscopias positivas o cuando existe una resistencia secundaria. El retratamiento primario que se recomienda aquí por las normas oficiales mexicanas consiste en una fase intensiva, en una intermedia y una de sostén. En la fase intensiva, el tratamiento es a base de rifampicina e isoniazida. Se administra de lunes a sábado hasta completar 60 dosis en una toma. En la fase intermedia va a ser con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol de lunes a sábado hasta completar 30 dosis, y en la fase de sostén únicamente con isoniazida, rifampicina y etambutol administrado 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes hasta completar 80 dosis. El régimen que recomienda la Sociedad Americana va para el tratamiento de adultos con tuberculosis por organismos que no se sabe, se sospecha que son resistentes. Consiste en una fase intensiva de 2 meses, igual con isoniazida y rifampicina y piracinamida y etambutol, y seguido una fase de continuación de 4 meses con isoniazida y rifampicina. Si vemos aquí nada más nos habla de una fase intensiva y una fase de continuación o de sostén, a diferencia de lo que se realiza aquí en México, que es una fase intensiva, una intermedia y una de sostén. Y bueno, la tuberculosis también se puede clasificar de acuerdo a la resistencia a los fármacos que se presenten. Tuberculosis multiresistente son aquellos pacientes que tienen la infección por microorganismos resistentes a isoniazida y rifampicina, en donde ahí también se puede clasificar en aquellos en donde hay resistencia a un solo fármaco de primera línea. Polirresistencia, cuando hay resistencia a 2 fármacos o más de primera línea, diferentes a isoniazida y rifampicina simultáneamente, y resistencia extendida en aquellos pacientes que pues muestran resistencia in vitro a la isoniazida, rifampicina de manera simultánea, además de la resistencia a un fármaco del grupo de las fluoroquinolonas o a uno de los 3 fármacos inyectables de segunda línea. Lo que se recomienda para el manejo de las interrupciones durante la fase intensiva, si hubo una interrupción menor de 14 días, es continuar el tratamiento para completar el número total planificado de dosis, siempre que las dosis se completen dentro de los 3 meses, y en caso de que el lapso de interrupción sea mayor a 14 días, reiniciar el tratamiento desde el principio. Y durante la fase de continuación, si el paciente recibió el mayor al 80% de las dosis, y el esputo del frotis fue negativo en la prueba inicial, es posible que no sea necesaria una terapia adicional. Sin embargo, si recibió el mayor del 80% de las dosis, pero el esputo sigue positivo, se recomienda continuar la terapia hasta completar todas las dosis. Y en el caso en donde haya recibido una dosis menor al 80% de la dosis total,
en un lapso acumulativo de 3 meses de duración, es que se continúe la terapia hasta que se completen todas las dosis, a menos que el lapso consecutivo sea mayor a 2 meses. Si el tratamiento pues no puede completarse dentro del marco del tiempo, se recomienda reiniciar la terapia desde el principio, es decir, reiniciar la fase intensiva seguida de la fase de mantenimiento. Bueno, y dentro de las complicaciones que se pueden observar en un paciente con tuberculosis activa, una de ellas es el neumotórax, que aunque es relativamente poco común, se ha observado en algunos casos, requiere una atención rápida, de ahí la importancia de tenerlo en cuenta. Una de las teorías de por qué se genera neumotórax en pacientes con tuberculosis es que debido a la ruptura de una cavidad que conecta el árbol traqueobronquial con el espacio pleural, se crean fístulas con la contaminación del espacio pleural y con material gaseoso, contaminación por el material gaseoso, que da como resultado la propagación de la infección de la pleura y debe corregirse de inmediato con la colocación de un tubo endopleural. La enfermedad endopleural, que es menos frecuente, pero que afecta a los bronquios distales, las muestras. Esta se va a caracterizar por la afección de los ganglios linfáticos centrales que drenan hacia los broncos lobulares y va a aparecer o se va a manifestar radiológicamente con la presencia de fibrosis posterior, y estos pacientes pues van a quedar con dificultades posteriores y precisamente van a necesitar la presencia de administración de oxígeno domiciliario, van a ser dependientes de oxígeno precisamente por estas lesiones que van a aparecer a nivel pulmonar. En estos pacientes también se suele, en menor número de casos, pero también suele aparecer empiema, que puede resultar, aunque poco frecuente, de la infección primaria con un derrame pleural tuberculoso asociado. Este generalmente desaparece, mencionaba, y se suele reabsorber solo, pero hay que tener en cuenta que también puede suceder. Y en alguna cantidad menor de casos se suele presentar con una hemoptisis masiva, donde se recomienda tratamiento quirúrgico en estos pacientes con la resección de la parte pulmonar en donde se esté llevando a cabo, donde se esté observando el sangrado masivo. En algunos pacientes, mencionaba mi bibliografía, que aunque no se conoce exactamente bien la fisiopatología, se puede generar un síndrome de excreción inadecuada de hormona antidiurética. Están realizando diferentes estudios para ver cuál es la relación de la presencia de la infección por tuberculosis con el síndrome de excreción de inadecuada de hormona antidiurética, pero que se suele presentar en pacientes, sobre todo en la infección en los primeros meses, en la reactivación en los primeros meses de la infección activa por tuberculosis, y en menor número de casos se puede debutar el paciente con una tuberculosis activa y un choque séptico, aunque esto es muy raro, mencionaba, existen muy pocos casos que se presenten de esta manera. Y bueno, en los pacientes que padecen tuberculosis, hay que diferenciar si esta tuberculosis a nivel radiográfico es activa o es la presencia de lesiones posteriores o secuelas de un paciente que padeció tuberculosis. Las lesiones que nos hablan de que probablemente pudiera ser una tuberculosis activa es la presencia de cavitación, consolidaciones, nódulos miliares, linfadenopatías, y en el caso de que se sospeche que sean secuelas de un paciente que previamente padeció tuberculosis, van a ser pues más que nada fibrosis nodulares, opacidades nodulares bien definidas. Y un dato muy importante es la calcificación de granulomas que el paciente pudo haber presentado previamente. De hecho, en estas radiografías nos habla de un paciente en la imagen derecha, inicialmente cuando se hizo el diagnóstico de tuberculosis, y la radiografía del lado izquierdo es posteriormente al término del tratamiento. Y pues eso sería todo.
Gracias, Anita. Doctor Lascanza, que si quería decir algo, doctor. Ah, ¿qué tal? Sí, aquí estaba viendo. Déjame ver. ¿Sabes cuántos casos hay o hubo en 2016 en Nayarit? No, la verdad no. Déjame ver. 257. ¿Se imaginan en qué estado lleva el primer lugar? Chiapas, Oaxaca. Es Veracruz. Veracruz se reportaron, aquí lo tengo, 1895 en el 2016. Son datos de la Secretaría de Salud. Ajá. En total en la República están reportados 16,913. El primer lugar creo que lo tiene aquí Veracruz. Luego sigue Baja California, Nuevo León y Chiapas. Esos norteños. Querétaro en el 2016 hubo un reporte nada más de 135. ¿Qué les parecen esas cifras? Pues para los norteños como que, o sea, que ocupen los primeros lugares. Se supone que no son tan pobres como los del sur. Yo creo que sobre todo se refiere a que pues hacen las pruebas, por eso están los diagnósticos. Ajá. No, pero en Baja California es porque hay mucha... Aleida, ajá. Está hablando Aleida, ¿verdad? Y los otros no los veo. A ver, ¿qué les parecen? A ver, dime Aleida. Ajá. En Baja California hay mucho porque somos frontera. Hay mucha gente que llega de otros lugares y no porque seamos pobres. Y ahí se hace el contagiadero, pero ese es el motivo por el cual en Mexicali hay muchos, bueno, en Baja California hay muchos casos, porque está Tijuana y llegan muchos de Centroamérica y así, y pues según ellos van a pasarse a Estados Unidos y no pasan y ahí se quedan. Entonces ahí se hace el contagiadero de tuberculosis. Bueno, es una posibilidad, bien. Ajá. Nuevo León, ¿por A qué ver, tiene a ver, tantos? ¿quién más quiere participar para que me Y diga yo lo que decía, doctor, yo lo que decía, qué les parecen esas cifras? doctor, es que en esos lugares también pues que si hay un buen reporte de casos y que sí se hacen los diagnósticos. Porque, por ejemplo, en Michoacán, pues casi no se, bueno, pues yo estaba allá, es muy difícil que se hagan los diagnósticos, ya que los laboratorios que procesan las muestras generalmente están en la capital o en ciudades grandes. Entonces, el traslado de los reactivos y todo eso, pues complica el diagnóstico. O sea, sobre todo porque no se realizan, no llegan las muestras en tiempo, no se conservan. Yo estaba en un centro de salud y me tocaba enviar las muestras. Pues más o menos era una hora de distancia y había que pues, seguir por una serie de protocolos. Entonces el paciente guardaba las muestras y ya luego se llevaban y todo eso. Entonces, en el caso de Michoacán, yo creo que eso pues es lo que desestima los casos, o sea, que no haya tanto reporte, aunque pues hay muchos pacientes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Quizá el reporte no sea, no tenga la sensibilidad, digamos, suficiente. Es decir, es la dificultad que tenemos para el diagnóstico de la tuberculosis. Cuando ustedes sospechan con frecuencia el diagnóstico de la tuberculosis,
A ver, por ejemplo, bueno, de los más jóvenes, pues todos también jóvenes. A ver, Carlos, dime, tú has visto, cuando ves una placa muy fea, digamos, de teletórax, ¿tú sospechas que pudiera ser tuberculosis o tú puedes pensar en otro tipo de enfermedad como las que estaba mencionando ayer Felipe, o en otro tipo de infección crónica, o en una enfermedad granulomatosa crónica, por ejemplo, en un paciente que puedas obtener, o en donde veas algo, un derrame, cavernas, que has sospechado o qué haces? Bueno, ahí es un poco más irnos por la parte de los antecedentes y la anamnesis de cómo inició con el cuadro respiratorio. Normalmente, pues, el paciente con tuberculosis, pues, nos reporta ya una evolución ya de meses, con tos crónica, productiva, pérdida de peso y la fiebre vespertina, que es lo que realmente nos orienta un poco más. A lo mejor por estudio de imagen, si viéramos alguna caverna, pues sí podríamos estar pensando dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Si nosotros vemos algún otro patrón en la radiografía, como los que ayer nos presentaba Felipe, pues a lo mejor una enfermedad intersticial, que realmente en ese caso, pues la evolución sería de una manera un poco diferente. A lo mejor no tendríamos como tal la fiebre, no tendríamos tan marcada la pérdida de peso, a lo mejor sería de mayor evolución el problema, y los factores de riesgo, obviamente. Si es una persona inmunosuprimida, pues sí pensamos a lo mejor primero en neumocistis Girovechi, si es una afección pulmonar, pero si es algo ya igual crónico, pues también podemos pensar en tuberculosis. Que igual, o sea, antes del inicio de cualquier tratamiento antirretroviral, pues siempre se le hace todo el protocolo para descartar que no tenga una tuberculosis, pensando esto en el contexto de los pacientes que son de reciente diagnóstico con VIH. Que yo me iría más por eso, por la parte de la historia clínica y la anamnesis del padecimiento actual. Ya. ¿Y en cuántos pacientes recuerdas haber solicitado en el último año, VAR? Cuando menos. Pues sí, mire, ahorita por la cuestión... Perdón. Y lo has solicitado, ¿cuántos solicitas? O sea, Pues, ¿cuántos bares, pues? se solicitan tres y luego que se haga el PPD. Aquí el problema a lo mejor luego es el PPD. Tuve un paciente que pues se le iba a hacer todo el protocolo, pero cuando empezó todo esto de la pandemia, solamente los viernes hacen el PPD en el hospital. Entonces sí tienes que ir a agendarlo, y pues si ya se puede ir un poquito antes el paciente de alta, pues lo tienes que aguantar hasta el viernes, o vía su unidad de medicina familiar le hagan el PPD, pero ahí hay que sacar cita para esto. Pero sí, el VAR se solicitan 3, siempre. Bien. ¿Quién de ustedes ha visto VAR positivo o quién ha visto el microscopio? Yo vi uno en el servicio social, creo. Si no me... ¿Y lo conoces al Bacilo? Sí, ahí está. Sí, me Sí, acuerdo. ahí está, en la Ahí imagen. Así se ve como la imagen. La tinción se ve muy bien, ¿verdad? Ahora sí que son bacilos, unos bastones se ven, Sí. todos conglomerados de color rojo. Ajá. Sí. Yo sí me asomaba mucho al laboratorio a verlo, a ver el VAR. Curiosamente, mira, en los últimos 10 años yo he tenido como 10 pacientes con tuberculosis. 2 de los cuales han sido médicos, compañeros míos de trabajo en la medicina privada aquí en Querétaro. Y usted les hace el diagnóstico y los manda a su clínica para que les den el total, porque privada está bien caro, ¿no? Eso me habían dicho una vez. Sí, bueno. Y que fueron tratados por otras enfermedades durante algún tiempo. Entonces recibieron múltiples esquemas de antibiótico. Y a veces piensas en tuberculosis cuando ya sigue con fiebre, deterioro general, o
medianamente sintomático, en fin, se comporta como una enfermedad crónica en donde estás pensando que pudiera tener otro tipo de enfermedad crónica como cáncer. A ellos les buscaron mucho, ¿no? Y al fin y al cabo fue tuberculosis. Es decir, que sigue estando ahí presente ¿no? El Mycobacterium. Y eso es quizá como consecuencia también de que es el gran compañero, desafortunadamente, de los pacientes que tienen SIDA, ¿no? Entonces, yo creo que sigue siendo un problema de salud pública y sí hay que estar muy pendientes cuando ustedes tengan cualquier sospecha. Hay que pensar en una enfermedad crónica que cursa con fiebre, tos crónica, en fin, pérdida de peso. Piensen también en tuberculosis, ¿no? Tiene razón, Natalie, eso sí, es muy difícil el diagnóstico. Ustedes, a veces, por ejemplo, ya después de que vieron y oyeron esta plática, Jorge, entonces, ya se durmió Jorge. Jorge, no. ¿Qué pasó? Anda, ya. Bien, bueno, entonces, ¿qué estudio le harías a un paciente además del VAR? En que pudiera sospechar la presencia de tuberculosis pulmonar, aquí en tu medio, en la consulta del seguro, tienes un paciente en donde ya está sospechando que pudiera tener tuberculosis. Pues. Entonces, ¿qué es además del VAR? Pues, bueno, aparte tenemos disponibles algunas otras pruebas. Bueno, al menos aquí en el seguro he visto que se realiza PCR, se puede realizar PCR en sangre, pero también, por ejemplo, si tiene un derrame pleural, pues aprovechar y pedir el PCR en el líquido del derrame. Pues investigar si hay otras infecciones pues oportunistas, porque a veces son pacientes inmunosuprimidos. Entonces, pues en general, pues también descartamos que tenga VIH o alguna otra infección. Y pues más que nada es como que lo básico que se pide. Okay. Ya a menos que haya otra sospecha como más específica de otra TB extrapulmonar, pues ya sería como más en específico. A ver, Alma. Bien, dinos, ¿qué hacemos? Aquí en Querétaro, aquí en el seguro, en la consulta, ya vimos, Jorge ahí estaba elucubrando del diagnóstico diferencial, en fin, pero no nos dijo exactamente, ¿te convence esa prueba o quieres otras o qué haces? Pues en el seguro inicialmente se le pide al paciente la serie de 3 baciloscopías. Ok, esa ya. Sí, ¿qué más? Radiografía. Ajá. Y No, pues, de laboratorio. Se complementa con pruebas de radiografía y de laboratorio. Tú hablaste de TV Lab, hablaste de IGRA. Ajá. Bueno, ¿qué haces? Pues el IGRA es para pacientes. Bueno, perdóname, ¿se vale que tengas al paciente ahí y se vale que lo mandes a un laboratorio privado? Se vale. Vamos a tomarlo así, ¿sale? A ver, venga. Pues la IGRA es para pacientes, para sospechar en pacientes con tuberculosis latente. Entonces, de primera instancia, si queremos diagnosticar a un paciente que sospechamos que tiene una tuberculosis activa, pues esa no sería recomendable tomarla, porque pues esa nos habla de que si la tuberculosis está activa o no. Bien, O sea, descríbeme, así como tú estás diciendo, descríbeme el paciente con tuberculosis latente. Pues por lo general está asintomático y radiográficamente no se observan cambios, salvo en algunos pacientes que mencionaba que es una mínima cantidad de pacientes, pero se sospecha pues en esos pacientes que tienen contacto con una persona diagnosticada con tuberculosis o
aquellos pacientes en que pudieron haber tenido una infección primaria y no generaron el desarrollo de la enfermedad activa. Pero clínicamente, así para sospecharlo de primera instancia, pues no hay no presentan como unos datos clínicos característicos. Ya, en relación a lo que me comentaste ahorita de la tuberculosis latente, ¿la pedirías a todos sus compañeros? ¿A todos estos que están aquí? No. No, pues es que nada más se recomienda pues como para realizar pues estudios epidemiológicos, pero así como para estar realizándose así a toda la población nada más por realizarlas sin que tengan datos clínicos. Porque todos han estado en contacto con tuberculosis, ¿no? Bueno, no me No. acuerdo. Pues ¿No todos? Sí. Entonces unos escapan de la consulta, ¿o qué? No. ¿O qué? Ajá. Yo creo que todos han tenido contacto, ¿no? ¿O no? Que unos se hayan infectado y otros no. Eso depende también de, bueno, de la chatarrita que se come uno y otro, ¿no? Pero entre otras cosas, ¿sí o no? Entonces, hablando de esa prueba de tuberculosis latente, o le haces la prueba de la tuberculosis, el PPD, tú harías, si fueras jefa encargada de enseñanza, entonces, ¿harías en todos tus compañeros PPD? pues no tendría ¿No? mucho sentido. Muchos probablemente van a salir con la prueba reactiva, pero pues no necesariamente van a tener la enfermedad activa. Entonces, sería como que gasto innecesario. ¿Sí? Sí. Pudiera ser que tenga tuberculosis latente y entonces ahí cómo está el PPD. ¿Ya me oyeron todas estas cosas? Entonces, mañana o el viernes discutimos todo esto. ¿Sí? Muy bien. Les digo que cuando yo era estudiante, antes del internado, tuve que tomar durante 6 meses isoniazida. Claro, no sé ustedes a dónde tomaron, por ejemplo, neumo cuando eran estudiantes, pero en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ya ves que era hospital de tuberculosis antes. Entonces, si te hacían tu PPD, si el PPD no pintaba bien, caray, entonces, isoniazida o reprobabas. Qué Bueno, fuerte. piensen eso y lo discutimos. Entonces hay que discutir las maniobras que tienen de diagnóstico a la mano. ¿Sí? Esto de la tuberculosis latente que estabas mencionando tú, los nuevos métodos de diagnóstico y la disponibilidad que tienen acerca de los nuevos métodos de diagnóstico, no solo que hayan en algún texto, en algún artículo, sino aquí en la práctica cotidiana. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, vámonos. Dale, hasta mañana, descansen. Gracias, doctor. Gracias a todos. Bien. Gracias, Almita. Gracias.